Desde que tengo memoria, mi mamá siempre tuvo un favorito, y spoiler, no era yo. Si mi hermano Daniel respiraba, ella aplaudía. Si yo sacaba buenas notas, ella decía, bueno, eso es lo mínimo. Mi infancia fue básicamente una competencia que yo nunca pedí jugar. Daniel era el típico chico encantador, con sonrisa de comercial y cero sentido de responsabilidad. Y aún así, todo lo que hacía era una travesura. Yo, en cambio, si rompía un vaso, era una decepción. Vivíamos en un barrio normal, con casas pegadas y chismes volando más rápido que el wifi. Mi mamá trabajaba en una panadería y siempre decía que lo hacía, por nosotros, aunque en realidad todo el dinero iba a las ocurrencias de Daniel, clases de guitarra, patines, y una vez incluso le pagó un curso de DJ. Yo aprendí a no pedir nada. Si necesitaba zapatos nuevos, esperaba a que los míos se rompieran. Si Daniel pedía una chaqueta, porque todos la tienen, la tenía al día siguiente. Un día, en plena cena, Daniel soltó: mamá, creo que quiero dejar el colegio un rato. Ella se atragantó con el arroz, pero en lugar de enojarse, solo dijo: ay, hijo, si eso es lo que necesitas para encontrarte. Yo miré mi plato y pensé, ¿encontrarse, o perderse más rápido? Desde ese día supe que algo en esa dinámica estaba mal. Pero aún no tenía idea de cuánto. Ni de que, años después, cuando Daniel la dejara endeudada hasta el cuello, yo sería el villano de su historia por no salvarla. Daniel dejó el colegio, temporalmente. Traducción: se levantaba a las 11, desayunaba viendo vídeos de criptomonedas y decía que estaba aprendiendo a invertir. Mamá lo miraba como si estuviera presenciando el nacimiento de Steve Jobs. Yo, en cambio, seguía trabajando medio tiempo en una tienda de celulares mientras estudiaba en la universidad pública. Cada peso que ganaba lo estiraba como si fuera chicle. Un día llegué a casa y los encontré en el comedor, con un tipo trajeado frente a ellos. «Mijo», gritó mamá. «Daniel va a empezar un emprendimiento». «¿Con este señor?», pregunté, mirando el maletín sospechosamente brillante. Daniel sonrió. «Es una inversión mínima, bro. Apenas 5 millones, y en 3 meses se duplica». Yo casi me atraganto con mi propia incredulidad. ¿5 millones? Mamá, eso suena a estafa piramidal. Ella frunció el ceño. No seas negativo. Apoya a tu hermano. Tú solo piensas en ti. Ahí fue cuando entendí que, para mi mamá, la lógica se derretía cada vez que Daniel abría la boca. 3 meses después, la inversión desapareció. El tipo del maletín también. Daniel, obviamente, no tenía idea de nada. Yo solo dije, te lo advertí. Y ella, con lágrimas y rabia mezcladas, soltó: no deberías alegrarte del fracaso de tu hermano. ¿Alegrarme? Yo solo estaba cansado de ver cómo cada error suyo se convertía en culpa mía. Y sí, gente, pueden creerlo, yo era el malo por tener razón. Mano blanca indicando hacia la derecha si le suena familiar, suscríbanse, porque lo que viene es de novela familiar nivel, no puede ser real. Después del fiasco de la pirámide, Daniel se volvió un mártir. Mi mamá decía frases como: pobrecito, todos los genios fallan antes de triunfar. Yo pensaba, sí, pero los genios aprenden, no repiten el mismo error con otro nombre. Pasaron los meses, y Daniel empezó a vender cosas, para financiar su próximo proyecto. Primero fue su guitarra. Luego la televisión. Luego, misteriosamente, cosas que no eran suyas comenzaron a faltar. Una noche, llegué y vi la cara de mi mamá pálida. ¿Viste mi joyero?, preguntó, temblando. Yo miré a Daniel, que fingía bostezar. No, dije, pero creo que debería revisar sus proyectos. Ella lo defendió como si le hubiera acusado de asesinato. Tu hermano jamás me robaría. Días después, la vecina, doña Gloria, se acercó a mí y susurró: oye, vi a tu hermano vendiendo un anillo igualito al de tu mamá. Fui directo a casa. Daniel estaba comiendo cereal y viendo vídeos de motivación financiera. ¿Le vendiste el anillo a doña Gloria? Él sonrió con la boca llena. Era un préstamo temporal. Mamá entró justo cuando yo alzaba la voz. No le grites a tu hermano. Sentí algo romperse dentro de mí. No el anillo. Mi paciencia. A partir de ese día, decidí mantenerme al margen. Que cada quien se hundiera en su propio desastre. Pero claro, el universo no me iba a dejar tranquilo. Porque lo siguiente no fue un robo doméstico, fue un robo con consecuencias legales. Una tarde, llegué del trabajo y encontré a mi mamá llorando frente a la estufa. El olor a arroz quemado llenaba la casa, y su celular sonaba sin parar. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi mochila. Ella, entre sollozos, dijo: Daniel pidió un préstamo a mi nombre, y no lo ha pagado. Me quedé helado. ¿Cómo que a tu nombre? Dijo que era para arreglar el carro, y yo confié. Resulta que el carro ni siquiera tenía fallas. El dinero había desaparecido, igual que las inversiones anteriores. Llamé a Daniel, y lo encontré en una cafetería con sus amigos, riéndose como si nada. ¿En serio pediste un préstamo con el nombre de mamá?, le espeté.
Tranquilo, bro, dijo, moviendo la mano como si fuera un detalle menor. Lo pago la otra semana, te lo juro. Lo juro. Dos palabras que en su boca significaban, nunca. Los cobros empezaron a llegar, y los intereses subieron. Mamá, en lugar de enfrentarlo, empezó a vender cosas para cubrir las cuotas. Un día, me miró con los ojos rojos y me soltó. Ayúdame, por favor. Tú eres el responsable. ¿Responsable? Pregunté. El que pidió el préstamo fue él. Pero tú siempre fuiste el sensato, el que podía arreglar las cosas. Esa frase me rompió. Porque por fin lo entendí, para ella, yo no era su hijo, era su red de seguridad. Y ahí fue cuando decidí algo que cambiaría todo, no rescatarla esta vez. ¿Ustedes qué habrían hecho? Cara haciendo una mueca, déjenmelo en los comentarios y suscríbanse, porque lo que viene es la tormenta después del silencio. Si pensaban que mi mamá iba a reflexionar, ja. Al contrario. En menos de una semana, toda la familia sabía, mi versión editada, de la historia. Mi tía Clara me llamó furiosa, ¿cómo vas a dejar a tu madre sola con deudas? ¿Qué clase de hijo eres? ¿Perdón? Respondí. ¿Y el que pidió el préstamo? Ay, no exageres. Daniel es joven. Todos cometemos errores. Todos, me dio risa. Porque claro, algunos errores cuestan una charla, y otros, una hipoteca. El colmo fue cuando mi mamá publicó en Facebook una foto con Daniel y el texto, los verdaderos lazos no se rompen por dinero, corazón rojo. Yo casi me atraganto con mi café. ¿Por dinero? ¿Era en serio? Los vecinos empezaron a mirarme raro. Una vecina me dijo, tu pobre mamá, luchando sola. Y yo pensaba, sí, sola, junto a su ladrón favorito. Para colmo, Daniel empezó a decir que yo había cambiado. Que ahora me creía mejor que todos. No sabía si reír o llorar. Porque sí, había cambiado, ahora tenía dignidad. Mientras tanto, las llamadas del banco no paraban. Mamá se escondía, Daniel salía todas las noches y yo sentía que la casa se hundía como el Titanic, solo que mi mamá abrazaba al iceberg. Una noche escuché su voz desde la sala. No sé cómo pudiste ser tan cruel, hijo. Yo solo contesté, no soy cruel, mamá. Solo dejé de ser tu salvavidas. Y créanme, eso dolió más que cualquier deuda. Justo cuando creí que ya nada podía empeorar, Daniel encontró una nueva forma de superarse, falsificar la firma de mamá. Sí, así como suena. Me enteré porque llegó una carta del banco con un crédito nuevo. Ella estaba en la cocina preparando café cuando la leyó. La taza se le cayó y el café se esparció por el piso como una escena de crimen. Daniel, ¿tú pediste otro préstamo? Preguntó con voz temblorosa. Él sonrió nervioso. No exactamente. ¿No exactamente? Era literal, había firmado por ella. Intenté explicarle que eso era un delito. Ella, por supuesto, se negó a creerlo. Mi hijo no haría algo así, repetía como si fuera un hechizo. El hechizo se rompió cuando la llamaron del banco. Ahí la realidad golpeó como ladrillo. Pasamos días tensos. Silencios incómodos, miradas esquivas. Yo mantenía mi distancia, hasta que una tarde Daniel me enfrentó. Bro, ¿por qué no me ayudas? Si tú tienes un ahorro, podríamos salir de esta. ¿Podríamos? Reí. No, Daniel, tú te metiste en esto. Mamá gritó desde el pasillo, no seas egoísta. Y ahí lo supe, no importaba lo que hiciera, siempre sería el malo por no sacrificarse. Esa noche, mientras los escuchaba discutir en la sala, pensé, tal vez esta sea la lección que ambos necesitan. Pero claro, el universo ama los giros. Porque al día siguiente, mi madre apareció con una maleta y me dijo. Nos vamos de esta casa. Daniel necesita empezar de nuevo. ¿Pueden creerlo? Me estaba echando, a mí. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si no han cerrado la boca todavía, suscríbanse, porque lo que viene es directamente digno de Netflix. Nunca pensé que el día que me echaran de mi propia casa llegaría con un, por favor, entiende, es por el bien de tu hermano. Mamá tenía la maleta en la mano y la mirada firme. Yo solo atiné a reír. ¿Me estás echando, para que él se quede? Pregunté incrédulo. Daniel necesita apoyo, no juicios, respondió como si fuera una terapeuta motivacional. Tomé mis cosas, 2 mudas de ropa, mi laptop y una dignidad que apenas sobrevivía. Esa noche dormí en el sofá de mi amigo Nico. Cuando le conté lo que pasó, se atragantó con la pizza. Bro, ¿te echó por el man que falsificó su firma? Exacto. Bienvenido a mi reality show. Pasaron las semanas y me acostumbré a mi nueva rutina, trabajo, estudios, y evitar cualquier llamada de mamá modo drama. Hasta que una mañana me escribió un mensaje, hijo, necesito verte. Es urgente. Fui con el presentimiento de que algo se había roto. Y no me equivoqué. La casa estaba vacía. Sin muebles, sin cortinas, sin rastro de Daniel. Mamá lloraba en una silla. Se llevó todo, incluso mis ahorros. Yo sentí una mezcla de rabia y tristeza.
¿Y ahora entiendes por qué no lo ayudé? Pregunté. Ella solo bajó la mirada. Por primera vez, el silencio la golpeó más que mis palabras. Pero claro, en vez de asumir su parte, encontró un nuevo culpable, yo. Si hubieras estado aquí, esto no habría pasado, dijo. Y ahí supe que el ciclo nunca iba a terminar. No hasta que la vida misma le diera una lección que ni Daniel podría robarle. Una semana después de que Daniel desapareció con todo, mamá me llamó. Su voz sonaba suave, casi dulce, como cuando uno siente que algo sospechoso viene en camino. Hijo, quiero hablar contigo, dijo. Nos vimos en una cafetería. Llegó con gafas oscuras, como si estuviera en una telenovela. He estado pensando, empezó. Tal vez esto fue una señal para empezar de nuevo, juntos. Yo respiré aliviado. ¿Finalmente entendió? Pero entonces soltó la bomba. Daniel me escribió. Dice que quiere cambiar, que solo necesita un pequeño empujón. Si tú me ayudas con algo de dinero, podemos darle otra oportunidad. Casi me atraganto con mi café. ¿Perdón? Después de todo lo que hizo, ¿quieres financiarle la redención? No es dinero perdido, insistió, es familia. Sí, familia, con intereses y antecedentes, repliqué. Ella bajó la voz, por favor, no seas rencoroso. Me quedé mirándola, y por primera vez sentí que no estaba hablando con mi madre, sino con una fan obsesionada con su ídolo. Mamá, a veces ayudar a alguien también es dejarlo caer, le dije. Su mirada se endureció. Entonces, no cuentes conmigo tampoco. Y así, la reconciliación terminó en una guerra fría. Salí del café con el corazón apretado, pensando que tal vez esa era la última conversación normal que tendríamos. Y sí, tenía razón. Porque lo que haría Daniel después no solo la dejaría en ruinas, sino que me arrastraría a mí también. Mano blanca indicando hacia la derecha si creían que ya no podía ponerse peor, esperen lo que viene. Suscríbanse, que el karma todavía no ha cobrado intereses. 3 meses de silencio. 3 meses sin noticias, sin llamadas, sin dramas. Yo ya pensaba que Daniel se había evaporado en el aire, y honestamente, no me quejaba. Hasta que una mañana me llaman del trabajo. Señor, hay unos agentes que quieren hablar con usted. ¿Agentes? Pensé que era una broma, hasta que vi los chalecos de la policía. Resulta que alguien había usado mi cédula para abrir una cuenta bancaria, la misma que se utilizó para mover dinero de préstamos fraudulentos. ¿Y adivinen quién había puesto mi nombre? Exacto, Daniel, el innovador. Intenté explicar todo, pero igual tuve que ir a declarar. Fue humillante. Cuando salí, la primera persona que me llamó fue mamá. No para preguntar si estaba bien, claro. ¿Qué hiciste ahora? Me gritó. Daniel me contó que te pidió ayuda y lo traicionaste. Yo me quedé mudo. ¿Qué? Él me metió en esto. No mientas, respondió. Si te metes con tu hermano, te metes conmigo. Colgó. Esa noche, sentado en mi cuarto, entendí que ya no era solo un conflicto familiar. Ahora mi nombre estaba manchado por culpa de ellos. Tuve que contratar un abogado, hacer declaraciones, y reunir pruebas de que ni siquiera conocía las transacciones. Al final, todo se aclaró, pero el daño ya estaba hecho. Mamá ni siquiera se disculpó. Solo mandó un mensaje frío, te dije que ayudaras, ahora mira. Y sí, miré. Miré cómo el amor incondicional se convertía en una cadena. Desde ese momento decidí algo, no volvería a responder ninguna llamada de mi madre ni de Daniel. Justo cuando pensaba que el escándalo había pasado, mi tía Clara organizó un almuerzo familiar, para aclarar las cosas. Mala idea desde el principio. Llegué por cortesía, aunque sabía que iba a ser emboscado. Y sí, ahí estaba mi mamá, con cara de mártir, y Daniel, de nuevo con su sonrisa de «yo no fui». Apenas me senté, mamá empezó. Solo quiero que reconozcas lo que hiciste. ¿Qué hice? Pregunté. Meter a tu hermano en problemas. Mi primo rió por lo bajo. Yo respiré hondo. Mamá, él usó mi identidad. Casi me arrestan. Daniel levantó las manos, bro, no fue tan grave, al final te libraste. ¿No fue tan grave? Exclamé. Me investigaron por fraude. El silencio cayó sobre la mesa. Mi tía rompió el hielo, no peleen, son familia. Exacto, interrumpió mamá, y por eso duele que él nos dé la espalda. Yo me levanté. No les di la espalda, solo dejé de ser su colchón. Mamá fingió llorar. ¿Ven? Frío como el hielo. Y ahí me di cuenta, no era una conversación, era una función. Salí de la casa entre murmullos y miradas acusadoras. Desde ese día, varios familiares me eliminaron del grupo de WhatsApp. Por conflictivo, dijeron. No me defendí. Aprendí que hay batallas que se ganan alejándose. Y aunque dolía, también sentí una paz extraña, la de no tener que fingir más. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿ustedes también han tenido a alguien que los pinta de villanos solo por poner límites? Cuéntenmelo en los comentarios, y suscríbanse, porque lo que viene es el giro más inesperado de todos.
2 meses de silencio total. Ni llamadas, ni mensajes, ni indirectas en Facebook, lo cual era todo un récord. Hasta que una noche, mi tía Clara volvió a aparecer en mi puerta. Tu mamá necesita verte, dijo con tono grave. La encontré en su casa, rodeada de cajas y facturas. Todo estaba vacío. El banco ejecutó la deuda, dijo con la voz rota. Perdí la casa. Me quedé quieto. No supe si abrazarla o preguntarle dónde estaba Daniel. Ella lo respondió sola, se fue. No sé a dónde. Esa fue la primera vez que la vi realmente derrotada. Hijo, no tengo a dónde ir, susurró. Podía escuchar mi conciencia gritar, no lo hagas otra vez. Pero aún así, dije. Puedes quedarte conmigo, por un tiempo. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que noté que no dejaba de hablar de Daniel. Seguro está buscando trabajo, él no es malo, solo confundido, tal vez lo malinterpretaron. Era como convivir con una emisora dedicada al club de fans de mi hermano. Yo intenté poner límites. Mamá, no puedes justificarlo todo. No lo hago, respondió, solo sé que tú tampoco eres un santo. Y ahí estaba de nuevo. Ese reflejo de culpa que nunca se iba. Una noche, mientras dormía, escuché su voz desde la sala. Sí, hijo, él no sabe nada. Me levanté en seco. ¿Estaba hablando con Daniel? Salí, y ella escondió el teléfono. ¿Con quién hablabas? Pregunté. Con tu tía, respondió rápido. Demasiado rápido. Y entonces lo supe, Daniel había vuelto, y ella lo estaba encubriendo otra vez. Esa noche casi no dormí. No era solo la sospecha de que hablaba con Daniel, era la certeza. Mi madre tenía esa mirada nerviosa que ponía cada vez que mentía. Al día siguiente, revisé la mesa del comedor y vi un papel doblado. Era un recibo de envío de dinero. Destinatario, Daniel Morales. La cantidad, lo suficiente para 3 meses de renta. ¿Le estás mandando plata otra vez? Pregunté, mostrándole el recibo. Ella trató de arrebatármelo. No te metas. ¿No me meta? Mamá, me estás usando como escudo mientras él te roba viva. No hables así de tu hermano. Gritó. Y entonces lo dijo, él me prometió que esta vez sí va a cambiar. Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no tenía energía. Esa noche me encerré en mi cuarto y pensé, esto no va a parar hasta que pase algo grave. Y como si el universo me escuchara, sonó el timbre a medianoche. Era la policía. ¿Usted es Sebastián Morales? Preguntó uno de los agentes. Asentí, con el corazón latiendo fuerte. Su madre nos pidió ayuda. Su hermano ha sido detenido. Me quedé helado. ¿Por qué? Logré decir. Intentó sacar dinero con documentos falsos, y la firmante es su madre. Ahí supe que el castillo de mentiras se había derrumbado del todo. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿pueden creerlo, no? Y aún no saben lo peor, lo que ella hizo después cambió mi vida por completo. Suscríbanse, porque la parte que viene es pura locura familiar en modo extremo. Cuando llegamos a la estación, Daniel estaba sentado, esposado y con cara de, no es tan grave. Mi madre corrió hacia él como si fuera una víctima, no un delincuente. Mi amor, todo va a estar bien, le decía, mientras él ni siquiera levantaba la mirada. El oficial nos explicó, su hijo intentó retirar dinero con documentos falsos. Tenemos pruebas de que usó la identidad de su madre. Mamá casi se desmaya. Pero, él no sabía lo que hacía, balbuceó. Yo interrumpí, sí sabía. Lo ha hecho antes. Ella me lanzó una mirada helada. No lo acuses más, Sebastián. Ahí mismo, frente al oficial, empezó la escena. Mi hijo mayor siempre lo ha tratado mal. Seguro lo empujó a esto. ¿Perdón? Pregunté incrédulo. ¿Yo lo empujé a falsificarte la firma? El policía me miró con cara de, ¿esto es en serio? Tuvieron que detenerla para que no lo abrazara. Al final, Daniel quedó bajo investigación. Pero lo peor vino después. 2 días más tarde, mi madre llegó a mi apartamento con una carpeta. Necesito que firmes esto, dijo. Leí el documento. Era una declaración en la que yo asumía parte de la responsabilidad, por haber influido en su comportamiento. Casi me río. ¿Quieres que me culpe yo? Solo así lo dejarán libre, susurró. Entonces que aprenda lo que es estar preso, respondí. Ella me miró con un dolor que parecía real. No sabía que tu corazón era tan duro. Y ahí lo entendí, en su cabeza, el amor era sacrificarse por los errores de los demás. Pero no esta vez. Esta vez, yo no firmé nada. No pasaron ni 3 días desde que le dije que no firmaría, cuando mi madre desapareció del mapa. No contestaba llamadas, ni mensajes. Pensé que necesitaba espacio, hasta que recibí una notificación del banco, un intento de acceso no autorizado a mi cuenta. Sí, adivinaron. Daniel no podía hacerlo desde prisión, así que, ¿quién creen que lo intentó? Corrí a su casa y la encontré en la sala, llorando frente a su laptop. Mamá, dime que no.
Solo iba a transferirte el dinero de vuelta, hijo. Daniel me dijo cómo hacerlo, dijo entre sollozos. Eso es phishing básico. Te hackearon. La cuenta estaba vacía. Se había dejado engañar con un enlace falso que, Daniel, desde un número nuevo, le había mandado. Y lo peor, no era él. Era alguien del grupo con el que él estaba metido. Tuve que cancelar tarjetas, bloquear cuentas, llamar al banco, hacer denuncias. Todo. Mientras tanto, ella repetía, yo solo quería ayudarlo. No sabía si reír, llorar o gritar. Mamá, ayudarlo no es cubrirlo, es dejar que aprenda. Le dije. Pero nada. Su lealtad era a prueba de lógica. Esa noche, mientras ella dormía en mi sofá, revisé su teléfono. ¿Tenía mensajes nuevos? Tranquila, señora, ya casi sale. Pero necesitamos otro giro, lo del abogado se complicó. Y ella respondió, mañana veo cómo consigo más. Ahí me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ya no estaban manipulando solo a Daniel, ahora la estaban usando a ella. Mano blanca indicando hacia la derecha gente, ¿pueden creerlo? La estaban estafando con su propio hijo como carnada. No se vayan, porque lo que hice después cambió por completo el rumbo de todo. Esa noche no dormí. Miraba los mensajes una y otra vez. Los números, las cuentas, los montos. Todo olía a estafa organizada. Y ahí, entre la rabia y la tristeza, tomé una decisión, si mamá no quería salvarse, lo haría yo. A la mañana siguiente fui directo a la comisaría y pedí hablar con el oficial que llevaba el caso de Daniel. Le mostré los mensajes, los recibos, las transferencias. El tipo me miró serio. Esto es más grande de lo que parece. Su hermano está ligado a una red de estafas. Boom. Ahí estaba. ¿Y mi madre? Pregunté. Es víctima, pero si sigue colaborando, podría ser cómplice. Salí de ahí con un nudo en el pecho. Tenía que frenarla antes de que hiciera algo estúpido. Cuando llegué, estaba guardando papeles en un sobre. ¿Qué haces? Pregunté. Voy a llevar estos documentos al abogado de Daniel, dijo con voz temblorosa. Ese abogado no existe, mamá. Claro que sí, me llamó, se llama Rodrigo. Rodrigo no existe. Te están usando. Ella empezó a llorar. No entiendo nada, Sebastián. Solo quiero que estemos bien. Me acerqué, le quité el sobre y lo abrí. Dentro había copias de sus documentos, mi dirección, y una carta pidiendo ayuda económica. Mamá, esto es literalmente material para un fraude. La miré fijamente. Voy a denunciar esto. No. Gritó. Vas a arruinarlo todo. Ya lo arruinó Daniel, dije. Yo voy a arreglarlo. Y por primera vez, ella no respondió. Solo se sentó, derrotada. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿se imaginan denunciar a su propia familia? Pues agárrense, porque lo que viene fue la parte más difícil de mi vida. Fui al día siguiente a dejar la denuncia formal. Me temblaban las manos al firmar, pero lo hice. Era eso o seguir viendo cómo destruían a mi madre. Cuando volví a casa, ella estaba de pie en la puerta, con una mirada que no había visto nunca. Ni tristeza. Ni miedo. Solo furia. ¿Qué hiciste? Preguntó. Lo que tenía que hacer. Fuiste con la policía, ¿verdad? Gritó. ¿Les diste todo? Sí. Porque esto no puede seguir. Me lanzó la taza que tenía en la mano. No me dio, pero el sonido de la porcelana rompiéndose fue peor que cualquier grito. Eres igual que tu padre. Siempre queriendo controlarlo todo. Me gritó. No, mamá. Yo solo quiero que no termines en la cárcel. Ella se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo pudiste hacerlo? Es tu hermano. Y tú eres mi madre. Pero protegerlo ya no es amor, es locura. Se encerró en su habitación y no volvió a hablarme por días. Durante ese tiempo, el teléfono no paraba de sonar. Amigos de Daniel, números desconocidos, incluso mensajes anónimos diciéndome, rata. El golpe final llegó cuando mi tía publicó en Facebook. Qué triste ver hijos que traicionan a su propia sangre. No todo se arregla con dinero. Sí. Mi madre les contó todo. Y de pronto, el malo de la historia era yo. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿pueden creerlo? Yo denuncié un delito y terminé siendo el villano familiar. Pero esperen, porque el giro que viene demuestra que el karma existe y no perdona. Pasaron 2 semanas. Mi madre no me hablaba, Daniel seguía detenido y yo trataba de reconstruir mi vida. Hasta que, un día, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Sebastián Morales? Preguntó una voz seca. Sí. Soy del banco. Necesitamos que venga. Se detectó una actividad irregular en su nombre. Fui directo, pensando que otra vez habían usado mis datos. Pero cuando llegué, el asesor me mostró algo que me dejó helado. Alguien había intentado abrir una cuenta usando mi información, y la firma era la de mi madre. No puede ser, murmuré.
El asesor bajó la voz. Dice que fue un error familiar. En ese momento mi cabeza explotó. Llamé a mi madre. ¿Qué hiciste? Nada grave, hijo, dijo con tono nervioso. Daniel necesitaba dinero para pagar un abogado, y pensé que si usaba tu nombre sería más rápido. ¿Usar mi nombre? Eso es falsificación. Lo iba a devolver, susurró. Tuve que cerrar la cuenta, bloquear documentos, hacer otra denuncia. Cuando Daniel se enteró desde la cárcel, me mandó un mensaje por un amigo. No te preocupes, bro, mamá ya lo arreglará todo. Ese, arreglará, me dio escalofríos. Y no estaba equivocado. A los 2 días, ella fue al banco con una carpeta llena de papeles falsos, intentando demostrar que yo había autorizado todo. La atraparon en el acto. Sí. Mi madre, la que decía que solo quería paz, terminó detenida por intento de fraude. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿se dan cuenta? El karma no necesita prisa, solo precisión. Pero esperen, porque lo que pasó cuando fui a verla al centro de detención, fue una mezcla de tristeza, humor y pura ironía. Nunca pensé que tendría que hacer fila para visitar a mi madre en un centro de detención. Mientras esperaba, veía a otras familias con flores, cartas, lágrimas. Yo llevaba solo una pregunta, ¿por qué? Cuando la trajeron, se veía más vieja, más pequeña. Aún así, sonrió. Sabía que vendrías, dijo, como si no hubiera arruinado media vida. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien, respondí. Se rió bajito. ¿Siempre tan responsable? Nos quedamos callados unos segundos. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Pregunté. No lo entiendes, dijo con voz suave. Desde que nacieron, Daniel fue el débil, tú el fuerte. Yo solo traté de equilibrar las cosas. ¿Equilibrar? Me hiciste cargar con todo. Porque podía confiar en ti, replicó. Él no habría sobrevivido sin ayuda. Me quedé mirándola. ¿Y ahora qué? ¿También debo salvarte a ti? Ella suspiró. No, hijo. Ya estoy cansada. Pero, quiero que sepas algo. Se inclinó hacia el vidrio. Daniel no empezó todo esto solo. ¿Qué quieres decir? El dinero, las deudas, las llamadas, hay alguien más detrás. Me quedé en silencio. ¿Quién? Ella me miró directo a los ojos. Tu padre. Casi me atraganto con mi propia saliva. ¿Qué? Papá se fue hace 15 años. Nunca se fue del todo, susurró. El guardia anunció que el tiempo se había terminado. Salí de ahí sin saber si reír, llorar o gritar. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿pueden creerlo? Mi papá, el fantasma familiar, podría estar detrás de todo. No se vayan, porque lo que descubrí después parece sacado de una película de Netflix. Salí del centro de detención con la cabeza girando. Tu padre. Esa frase no dejaba de rebotar en mi mente. Mi papá había desaparecido cuando tenía 11 años. Un día estaba ahí, preparando café y silbando, y al siguiente, nada. Mamá siempre decía que se fue por culpa del estrés. Pero ahora... Llegué a casa, busqué en el cajón donde guardaba sus viejas fotos. Ahí estaba, una de él y Daniel pescando, ambos con la misma sonrisa de, puedo meterme en problemas y salir impune. Decidí buscar su nombre en línea. Y sí, lo encontré. Un registro en una empresa de fachada creada hace 3 años. Adivinen quién figuraba como representante legal, Rodrigo Morales, el mismo abogado del que hablaba mi madre. No podía ser coincidencia. Llamé al número de la empresa y fingí ser un cliente. ¿Aló? Respondió una voz grave. No lo escuchaba desde hacía 15 años, pero lo reconocí al instante. Papá. Silencio. Sebastián, dijo finalmente. No llames más a este número. ¿Eres tú quien está detrás de todo? No sabes de qué hablas. Usaste a Daniel y a mamá. Grité. Cállate, dijo, bajando la voz. No entiendes lo que está en juego. Y colgó. Me quedé ahí, temblando. No solo había vuelto, estaba operando desde las sombras. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿pueden creerlo? Mi padre fingió su desaparición y ahora manejaba una red de estafas con su propio hijo. Pero esperen, porque lo que hice para enfrentarlo fue tan arriesgado que hasta la policía me advirtió que podía terminar muy mal. Tenía que hacer algo grande. No bastaba con quejarme en redes o mandar mensajes. Mi padre, en las sombras, era demasiado astuto. Necesitaba pruebas irrefutables y alguien dentro que atacara su mundo, el dinero. Mi aliado inesperado fue Nico. No el amigo de pizza, sino Nico, el que conoce gente en ciberseguridad. Nos lo presentó Jorge, el asesor bancario que, tras ver el desastre, decidió ayudarnos. Nos vimos en la cafetería de siempre y armamos un plan como personajes de película. Nico creó la trampa digital, una cuenta book que simulaba ser la de un inversor muy rico. Yo aporté nombres y modus operandi de mi padre. Jorge habló con cumplimiento del banco y monitorizó transferencias. La policía acordó vigilancia discreta.
Si algo sale mal, podríamos perder todo, me advirtieron. Aprovechamos la debilidad de mi padre, su orgullo. Fabricamos un contrato falso con promesa de lavado rápido de capitales, lo imprimimos en papel con membrete y lo guardamos en un maletín viejo. Hablé con mi madre sin dramatismos. Le expliqué que solo si ellos creían en un pago grande podríamos atraerlos. Ella aceptó. Montaríamos la escena en un bar discreto, con cámara oculta y testigos. Planeamos puntos, un bar en la calle 12, una banca frente al parque donde fumaba, y una llamada que fingiría interés. Montamos una cámara oculta en la tapa del servilletero, sí, lo vimos en YouTube, y pedimos a 2 testigos que fingieran ser clientes. La policía tendría agentes civiles cerca, listos para actuar. Mis manos temblaban cada vez que revisaba la carpeta con el contrato falso, era el artefacto teatral que podía derribar a todo un imperio. El día acordado todo parecía una escena sacada de película de bajo presupuesto, la carpeta con el contrato en mi mochila, Nico con el corazón en la garganta y Jorge con una cara que mezclaba emoción y miedo. Mamá llegó vestida como si fuera a una cita importante, en sus ojos había una mezcla de orgullo y terror. Entramos al bar en la calle 12. El ruido de copas y conversaciones llenaba el lugar, nadie sospechaba. Me senté en la mesa señalada y coloqué el maletín a la vista, como quien distrae a la presa. Los testigos fingieron ser clientes y la cámara oculta quedó bien ubicada en el servilletero. Esperamos. Y esperé. Para mantener la calma, revisé el contrato por enésima vez. Era ridículo, un montón de palabras que prometían dinero fácil. Pero ese papel era ahora el arma que podía dejar a mi padre sin escondite. La llamada llegó a las 8 menos cuarto. Un hombre con voz pulcra habló con el tono que usan los grandes inversores: estamos interesados, queremos mover capital. Mi padre no tardó. Apareció con paso seguro, esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. Nos miró sin reconocer la trampa, solo viendo la posibilidad de obtener dinero. Se sentó. Hablaron en susurros. Vi cómo sus ojos recorrían el contrato. Tomó la pluma, la giró en la mano, y justo cuando iba a firmar, pero en ese instante Jorge hizo un gesto. 2 agentes civiles, mezclados entre clientes, se levantaron y se dirigieron a la mesa con paso firme. Mi padre levantó la vista y su sonrisa se tensó. Un oficial dijo: Rodrigo Morales, acompáñenos, estás bajo investigación por operaciones sospechosas. El bar quedó en silencio. Mamá se tapó la boca, yo noté que me faltaba el aire. Él intentó negar, buscó una salida, pero los registros estaban sobre la mesa, transferencias, mensajes, pruebas. Al sonar las esposas, el tiempo pareció detenerse. Por primera vez, el hombre que creía intocable no tenía a dónde huir. Todos estaban mirando. Cuando las esposas hicieron clic, sentí una mezcla de alivio y vacío. Años esperando justicia y aún así, no se sintió como victoria. Mi padre, el hombre que había desaparecido, el que yo imaginé muerto o lejos, ahora estaba frente a mí, derrotado, con la mirada de quien sabe que el teatro terminó. ¿Así que eras tú? Le dije, con la voz temblorosa. Él sonrió apenas. Nunca entendiste, hijo. Todo era por ustedes. ¿Por nosotros? ¿Robar, mentir, manipular? Tenía un plan. Daniel no debía hablar. Daniel está preso por tu culpa. Grité. El policía nos separó, y él solo me miró con esos ojos que alguna vez admiré. A veces el héroe tiene que parecer el villano, susurró antes de que se lo llevaran. No sé qué dolió más, verlo esposado o escuchar cómo aún se justificaba. Mamá se desplomó en una silla. Yo, no sabía, decía una y otra vez, como si repitiéndolo pudiera convencerse. Nico y Jorge me palmeaban el hombro, medio asustados, medio felices. Yo solo respiraba. El agente a cargo me dijo: Buen trabajo, Sebastián. Sin tu información no lo atrapábamos. Asentí, pero dentro no sentía orgullo. Sentía un hueco. Esa noche llegué a casa y todo me parecía extraño: el sofá donde mamá dormía, la taza rota en la cocina, las fotos viejas en la pared. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. Y al mismo tiempo, nunca se había sentido tan vacía. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿pueden creerlo? Atrapé al fantasma de mi familia, y aún así, no sabía si había ganado o perdido. Pero esperen, porque lo que pasó después, cuando Daniel se enteró, fue la verdadera bomba. 3 días después del arresto de mi padre, recibí una llamada del penal. Era Daniel. ¿Contento, hermano? Fue lo primero que dijo, sin saludar. No lo hice por mí, lo hice por mamá, respondí. Por mamá, sí, claro. La misma mamá que ahora no puede dormir de la culpa. Su tono era puro veneno. Respiré hondo. ¿Sabes quién te metió en esto? Papá. Él te usó, Daniel. Se rió. Papá tenía visión. Tú solo tienes miedo. ¿Visión? Estás en la cárcel, bro. Y tú, con tus denuncias, lograste que lo metieran también. Felicitaciones, ahora eres el héroe sin familia. El silencio se volvió insoportable. Daniel, escúchame.
Aún puedes salir limpio si colaboras. ¿Colaborar? ¿Y vender a papá? Nunca. Prefiero pudrirme aquí. Él te traicionó, dije. Le diste todo y te cambió por dinero. Tú siempre fuiste su problema, no yo. Y colgó. Esa noche, mamá me llamó llorando. Fui a verlo, dijo. ¿A quién? A Daniel. Dice que lo traicionaste. Que tu padre está enfermo, que solo quería reunirnos otra vez. ¿Reunirnos? A base de fraudes. Ella guardó silencio. Hijo, ¿y si los perdonamos? Me quedé helado. Mamá, ¿entiendes que podrías ir presa tú también? Pero somos familia, dijo, como si eso borrara todo. Colgué sin saber si reír o gritar. Por primera vez, pensé seriamente en irme de la ciudad. Mano blanca indicando hacia la derecha. Gente, ¿ustedes qué harían? ¿Seguirían ayudando o cortarían todo vínculo? Porque lo que hice después no tuvo vuelta atrás, y cambió cómo me miraba el mundo. Al día siguiente hice algo que debía hacer hace años, empaqué mis cosas. Guardé la poca ropa que me quedaba en buen estado, el portátil, y la foto vieja de cuando todos aún sonreíamos sin saber en qué terminaríamos. Dejé una nota en la mesa: te amo, mamá, pero necesito respirar. No era venganza. Era supervivencia. Alquilé un cuarto pequeño al otro lado de la ciudad, con paredes color crema y una ventana que apenas dejaba pasar luz. El silencio era raro, pero sanador. Pasaba los días entre trabajo remoto y caminatas por el parque. Sin llamadas. Sin gritos. Sin drama. Hasta que una tarde sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté con voz cansada. ¿Sebastián Morales? Preguntó una mujer con tono profesional. Sí, él habla. Le llamamos de la fiscalía. Necesitamos que venga a ratificar su declaración. Fui sin pensarlo mucho, suponiendo que era parte del proceso. Pero cuando llegué, no me recibió un funcionario, sino una periodista. Tranquilo, me dijo. No soy de la fiscalía. Trabajo en un medio que investiga redes de fraude. Me quedé helado. ¿Cómo consiguió mi número? Alguien me habló de ti. Dijo que fuiste clave para desmantelar la red de Rodrigo Morales. ¿Quién te dijo eso? Sacó una carpeta y sonrió. Tu padre. Desde prisión. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Dice que quiere verte. Dice que tiene información que puede salvar a todos. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿pueden creerlo? Mi propio padre, desde la cárcel, me pedía ayuda otra vez. Pero esperen, porque la razón que me dio para hacerlo fue tan absurda, que casi acepté. Cuando llegué al penal, el aire olía a metal y desinfectante barato. Un guardia me revisó con desgano y me dijo. Sala 3. No se demore, que este tipo habla demasiado. Y vaya si tenía razón. Mi padre estaba más delgado, con el cabello canoso y una sonrisa que todavía intentaba parecer encantadora. Mijito. Exclamó, abriendo los brazos como si estuviéramos en Navidad. Me quedé de pie. No soy tú, mijito. Vine porque dijiste que era importante. Él suspiró, teatral. Sé que estás enojado, y lo entiendo. Pero te juro que puedo arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿Robar otra vez y echarme la culpa? Él bajó la voz. No, Sebastián. Escucha. Tengo pruebas de que alguien más está usando mi nombre para lavar dinero. ¿Y por qué debería importarme? Porque ese alguien es tu hermano. Silencio absoluto. ¿Qué dijiste? Rodrigo. Está moviendo cuentas con mi viejo alias. Si no me ayudas a probarlo, cuando lo atrapen creerán que sigo manejando la red desde aquí. Lo miré incrédulo. ¿Y quieres que te ayude a delatar a tu propio hijo? Él me sostuvo la mirada. Quiero limpiar mi nombre. Aunque sea tarde. Salí del penal con la cabeza hecha un torbellino. ¿Era una manipulación más o realmente mi hermano había tomado el negocio familiar? Esa noche no dormí. Revisé viejos correos, facturas, transferencias. Y lo peor fue encontrar una cuenta nueva con el nombre R. Morales Holdings. La IP coincidía con la ciudad donde vivía Rodrigo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Díganme ustedes. ¿Qué harían si descubren que su hermano está repitiendo exactamente los mismos delitos del padre, y su madre sigue defendiéndolo? Cara triste. Porque lo que hice después, cambió todo. Decidí ir directo a la casa de mi madre. Ya no era un hogar, sino el cuartel general de Rodrigo. Autos caros en la entrada, cajas con logos extranjeros, y él, en la terraza, tomando whisky a media tarde como si fuera CEO de su propia ruina. ¿Viniste a rogar perdón? Soltó con esa sonrisa sobradora. No, vine a preguntarte algo, respondí, mostrándole en el celular el registro de la cuenta R. Morales Holdings. ¿Por qué estás usando el nombre del viejo para lavar dinero? Su expresión cambió. Pasó de la burla al pánico en 3 segundos. ¿Qué demonios sabes tú de eso? Suficiente para hundirte. En ese momento mamá salió con una bandeja.
Sebastián. ¿Otra vez peleando con tu hermano? Rodrigo se giró hacia ella. Mamá, este idiota me está acusando de delitos. ¿Delitos? Preguntó ella. No digas tonterías. Tonterías no, mamá. Mira esto, dije, acercándole los documentos impresos. Transferencias, IP, correos. Todo lleva a él. Ella los miró apenas 2 segundos y los dejó sobre la mesa. Eso no prueba nada. Rodrigo jamás haría algo así. ¿En serio? Le grité. ¿Después de todo lo que pasó con papá sigues ciega? Rodrigo sacó su celular, grabando. Miren esto, dijo mirando la cámara, mi hermano paranoico vino a inventar que soy criminal. Publicó el vídeo en vivo. Sí, en vivo. En su cuenta con más de 50.000 seguidores. El chat se llenó de comentarios. Ese tipo necesita terapia. El hermano mayor está ardido. Te amo Rodrigo bíceps flexionado. Mamá, por supuesto, lo abrazó frente a todos. Y yo, quedé como un loco. Lo irónico es que, mientras mi querido hermano hacía su show en vivo, su arrogancia le jugó la peor pasada posible. Él creía que estaba humillándome ante medio internet, pero el muy genio tenía su laptop abierta detrás, mostrando el panel de transferencias de su empresa. Sí, justo el mismo que yo había rastreado antes. Nombre de usuario, montos, y para rematar, una pestaña de correo abierta con el asunto, pago recibido, Operación Panamá. No me di cuenta en el momento, pero los comentarios del live empezaron a notarlo. Bro, ¿qué es eso que se ve en tu compu? ¿Eso dice Panamá? Jaja, se está autoexponiendo cara llorando de la risa. Rodrigo lo ignoró, creyendo que era pura burla. Hasta que el vídeo fue descargado por alguien y publicado en Twitter con el título: Influencer colombiano se delata lavando dinero en vivo Calavera. Boom. Explosión total. Al día siguiente, los noticieros hablaban del tema. Yo no tuve que mover un dedo. Ni uno solo. Recuerdo ver el reportaje desde mi cuarto alquilado, con un tinto frío y una sonrisa que no me cabía en la cara. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de excompañeros, vecinos, incluso mi tía Gloria. ¿Lo viste? Tu hermano se hundió solo. Y yo solo respondía, sí. Karma, versión HD. Pero, claro, mamá no lo veía así. A las 2 de la mañana me llamó, llorando. ¿Estás feliz ahora? Destruiste a tu hermano. No, mamá, le dije tranquilo. Él se destruyó solito. Silencio al otro lado. Luego, solo el tono de llamada cortado. Mano blanca indicando hacia la derecha. Díganme ustedes, ¿cómo se supone que uno reacciona cuando, por fin, la verdad sale a la luz, y aún así te culpan por no haber mentido otra vez? Cara triunfal. Pasaron 3 días desde el escándalo, y las redes de Rodrigo eran un incendio. Memes, hashtags, vídeos de reacción. Algunos lo llamaban el nuevo ejemplo de ego en caída libre. Yo pensaba que al fin todo terminaría. Pero subestimé a mi madre. Una noche, mientras cenaba unas empanadas frías, recibí un mensaje suyo. Hijo, necesito verte. Es urgente. Fui, con ese presentimiento que uno odia tener razón. La encontré en la sala, rodeada de papeles, con los ojos rojos de llorar. Rodrigo no estaba. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté. Ella respiró hondo. Voy a declarar que fui yo. ¿Qué? Voy a decir que usé su cuenta sin permiso. Que el dinero era mío. ¿Te volviste loca? Le grité. Te van a meter presa. Prefiero eso antes que ver a mi hijo en la cárcel. ¿Y yo qué soy, mamá? ¿Un extra en este drama? Ella me miró con esa mezcla de culpa y desafío que siempre tenía. Tú eres fuerte, Sebastián. Rodrigo no. Él solo necesita ayuda. Me eché a reír, de pura rabia. Claro, claro. Yo el adulto responsable, él el pobrecito. La historia de siempre. Intenté convencerla, pero no había caso. Incluso tenía un abogado listo. Dijo que podía arreglarlo con una confesión estratégica. Mamá, esto no es una novela, le dije. Vas a arruinar tu vida por alguien que ni siquiera siente culpa. Ella respondió bajito. Es mi hijo. Y ahí entendí todo, no importaba cuántas veces Rodrigo cayera, ella siempre se lanzaría detrás para amortiguar el golpe. Mano blanca indicando hacia la derecha, pero esperen, porque lo que pasó en la comisaría, cuando fue a confesar, fue tan absurdo que ni los policías sabían si reír o detener la cara llorando de la risa. A la mañana siguiente, la acompañé hasta la comisaría, solo para evitar que hiciera una locura. El lugar olía a café recalentado y papeles viejos. El oficial de turno nos miró con cara de otro drama familiar más. ¿En qué puedo ayudarlas, señora? Preguntó. Y mamá, con voz temblorosa pero firme, soltó. Vengo a confesar un delito. Yo casi me caigo de la silla. Mamá, por favor, susurré. Pero ella siguió. Fui yo quien hizo las transferencias. Usé el nombre de mi hijo, Rodrigo, sin su permiso. El oficial la observó con una ceja levantada.
¿Y usted tiene pruebas de eso? No, pero, quiero asumir la culpa. El tipo suspiró. Señora, si no hay pruebas, esto es solo una declaración sin base. Además, su hijo ya firmó un testimonio, diciendo que usted lo ayudó a mover dinero. El silencio fue brutal. Ella se giró lentamente hacia mí. ¿Qué dijo? Sí, señora, repitió el oficial. Según él, usted fue cómplice. Dice que lo presionó para mantener las cuentas activas mientras su esposo estaba preso. El rostro de mi madre se desfiguró. Eso es mentira. Mi hijo jamás diría eso. El policía solo mostró la carpeta, la firma de Rodrigo estaba ahí. Y en ese momento, todo su mundo colapsó. Se llevó las manos al rostro, temblando. Yo no supe si abrazarla o dejarla enfrentar, por fin, la realidad. Salimos sin decir palabra. En la calle, se detuvo y me miró con los ojos vacíos. Sebastián, tú siempre tuviste razón. No supe qué responder. Solo la abracé. Por primera vez en años. Mano blanca indicando hacia la derecha, pero esperen, porque la historia no termina ahí. La verdadera redención llegó después, con una carta que ella me dejó escondida bajo la almohada. Carta de amor. Esa noche llegué a casa agotado, con la cabeza hecha pedazos. Solo quería dormir y olvidar todo. Pero cuando me tiré en la cama, sentí algo duro bajo la almohada. Era un sobre blanco, con mi nombre escrito a mano. La letra era de mamá. Temblando, lo abrí. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita con tinta azul y lágrimas secas. Sebastián. Si estás leyendo esto, es porque ya entendí todo demasiado tarde. No te defendí cuando debí hacerlo. Creí que proteger a Rodrigo era amor, pero solo fue miedo. Miedo a perder a uno, mientras ya había perdido al otro. Siempre fuiste el fuerte, y eso me hizo pensar que no necesitabas mi cariño. Pero ahora entiendo que también te lastimé con mi silencio. Perdóname, hijo. No por elegirlo, sino por no verte. Te amo. Mamá. Se me cayó la carta de las manos. Lloré. No de rabia, ni de alivio. De tristeza, de esa que limpia el alma a la fuerza. A los pocos días, Rodrigo fue arrestado oficialmente. Intentó culpar a todos menos a sí mismo. Yo no lo odiaba ya. Era como si el ciclo de nuestra familia, ese de mentiras y favoritismos, por fin se rompiera. Con el tiempo, mamá se fue a vivir con una tía al campo. Me llama a veces, hablamos de recetas, del clima, del perro del vecino. Nunca mencionamos a Rodrigo, pero tampoco hace falta. Y yo, sigo trabajando, tranquilo, sin lujos ni dramas. Solo paz. A veces leo su carta y sonrío. No porque todo haya terminado bien, sino porque por fin entendí que no necesitaba ser el malo para ser libre. Mano blanca indicando hacia la derecha si llegaron hasta aquí, de verdad, gracias. Y díganme en los comentarios, ¿alguna vez ustedes también fueron el culpable, solo por decir la verdad? Suscríbanse, porque tengo muchas más historias reales que parecen películas. Nos vemos en la próxima, familia Bocadillo de Diálogo Corazón Rojo. Fin.